Continuando con la unidad 3, vamos a ver otra determinación que es muy utilizada para caracterizar efluentes líquidos. Y ese ensayo es la demanda química de oxígeno o DQO. Se define como la medida de la cantidad de oxígeno equivalente necesario para oxidar químicamente la materia orgánica de una muestra. La demanda química de oxígeno me permite medir la cantidad de materia orgánica presente en aguas y efluentes, pero que es susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte y en las condiciones del ensayo. Vamos a ver cuál es el principio teórico del método y después vamos a ir al detalle de la práctica. La muestra tiene que ser oxidada en condiciones controladas. Esa oxidación también se denomina digestión. Y tiene que haber siempre presente un oxidante fuerte, tiene que ser a una temperatura controlada, y esa oxidación o digestión tiene que ser durante un tiempo determinado. Y la medición final, luego de la digestión, es una medición espectrofotométrica. Los métodos de referencia son dos. Uno es el que se encuentra en el Standard Methods, que me da un ensayo para un rango alto de concentraciones de DQO. Para concentraciones bajas, utilizamos el método ASTM, que tiene en realidad las dos versiones. Tiene una parte que consiste en la determinación a bajas concentraciones y una parte que es la determinación a altas concentraciones. Esta determinación a altas concentraciones coincide con la del Standard Method. Vamos a ver cuáles son las reacciones químicas involucradas durante el proceso de oxidación o digestión de la materia orgánica. La primera reacción es una que ya hemos visto en varias oportunidades, donde la materia orgánica es oxidada por un oxidante, en general es esta reacción, para dar dióxido de carbono y agua. Vamos a ver ahora una reacción entre el biftalato de potasio o ftalato ácido de potasio, que tiene esta fórmula, con un oxidante como el que vemos acá es dicromato de potasio. El ensayo se realiza en medio ácido. Acá vemos que es en presencia de ácido sulfúrico, porque la combinación del dicromato de potasio y ácido sulfúrico le confiere un poder oxidante superior. Entonces vemos que como producto de esta oxidación de la materia orgánica, que estaría representada por el biftalato con el dicromato de potasio, da productos de oxidación conocidos como el dióxido de carbono, el agua, bueno, el ion sulfato que se libera, y da como producto principal el sulfato de cromo. En este caso, el sulfato es de cromo 3. Acá vemos que el cromo, como reactivo, está como cromo 6, y luego de la oxidación de la materia orgánica, se transforma en la forma reducida cromo 3. Y la materia orgánica, representada por el biftalato o ftalato ácido potasio, que lo llamamos en la jerga KHP para simplificar, va a ser oxidado a dióxido de carbono. Otra reacción involucrada es la reacción equivalente de oxidación por
oxígeno del KHP. En este caso vemos que se requieren, si nosotros igualamos la reacción, vemos que se van a requerir 15 moles de oxígeno por cada 2 moles de KHP oxidado. En este caso, entonces decimos que, y por otro lado, hacemos la analogía, comparamos, y tenemos que 10 moles de dicromato oxidan 2 moles de KHP. Entonces, lo que se dice, fíjense que 10 moles de dicromato oxidan la misma cantidad que 15 moles de oxígeno. Los dos oxidan 2 moles de KHP. Entonces, la deducción que se hace por carácter transitivo es que 10 moles de dicromato de potasio tienen el mismo poder oxidante que 15 moles de oxígeno. Resumiendo, nosotros vamos a oxidar la materia orgánica con una cantidad equivalente de solución de dicromato. Y lo que vamos a obtener es una solución de cromo 3 y los productos de oxidación de la materia orgánica, dióxido de carbono y agua. Es decir, que a mayor concentración de materia orgánica representada por el KHP, vamos a obtener un consumo de dicromato y una producción de cromo 3. En el laboratorio lo que se mide es esta formación de cromo 3. Y el KHP es lo que se utiliza como patrón. ¿Sí? Se utiliza como un patrón de materia orgánica. Vamos a ver ahora cuáles son otras reacciones involucradas. Además de poner la muestra en contacto con dicromato de potasio, también se agrega una solución de una sal de mercurio. ¿Esto por qué es? La presencia de cloruros en una muestra es una interferencia, ya que el cloruro también es oxidado por el dicromato, produciendo cloro 2 y también cromo 3. O sea que es una interferencia positiva que yo debo eliminar. Para ello se agrega una sal de mercurio que lo que hace es capturar el cloruro, formando un complejo que es muy estable. También se agrega, además del dicromato y la sal de mercurio, una sal de sulfato de plata. Como dijimos, la muestra es digerida y es digerida un cierto tiempo que está normalizado. El catalizador lo que hace es aumentar la velocidad de oxidación para que ciertos compuestos que son más difíciles de digerir puedan ser digeridos en ese periodo de tiempo que es de 2 horas. El ensayo de digestión dura 2 horas. Vamos a ver ahora algunos principios de la espectroscopía. Esta estudia las interacciones entre la radiación electromagnética y la materia. En el análisis químico se utiliza la cantidad de radiación absorbida o emitida por una determinada especie como un método de cuantificación. En particular, la espectrofotometría, que es la que vamos a emplear nosotros, se basa en la absorción de radiación electromagnética en la región visible, UV o IR del espectro. Nosotros lo vamos a emplear en la región visible del espectro.
Y esta absorción de radiación puede relacionarse con la concentración de un determinado analito. La vinculación entre la absorción de radiación y la concentración del analito es la que llamamos la ley de Beer. Si vemos un espectro de absorción que relaciona la absorbancia de un analito, cuánto absorbe en función de la longitud de onda, vamos a ver que para cada analito existe una longitud de onda de absorbancia máxima. Esa longitud de onda de absorbancia máxima es la que vamos a utilizar para realizar el ensayo. Como dijimos antes, la ley de Beer o Lambert-Beer relaciona la intensidad de la luz incidente, que llamamos I0, y la transmitida, que es I1, con la cantidad de la especie absorbente presente en la muestra. Es lo que nosotros llamamos analito. La expresión matemática de la ley de Lambert-Beer es la siguiente. La absorbancia es igual al logaritmo entre las intensidades incidente y transmitida, y es igual a A por B por C, donde A es la absortividad molar, B es el recorrido del haz de luz, y C es la concentración de la sustancia absorbente. En la diapositiva anterior vemos que L es el ancho del paso de luz, ¿sí? Sería el ancho de la cubeta donde colocamos la muestra. C es la concentración del analito, y alfa o A es la absortividad molar. Esta absortividad molar es característica de cada analito. Y B, que es el recorrido de la luz, el ancho de la cubeta, va a ser siempre, en nuestro caso, 1 centímetro, porque las cubetas son de 1 centímetro. O sea que para una determinación, absortividad molar es una constante porque depende del analito, y B es una constante porque es el ancho de la cubeta. Por lo tanto, deducimos que la absorbancia va a ser proporcional a la concentración de la sustancia absorbente, siempre que se mantengan las condiciones del ensayo. Esta importante propiedad tiene muchas aplicaciones analíticas. Se utiliza para el análisis cuantitativo de compuestos, que son medidos directamente o luego de una reacción que genera un analito capaz de absorber radiación en la región visible. Estas son las partes de un equipamiento básico para medir la absorción de luz. Después vamos a ver en detalle el equipo que nosotros vamos a utilizar. Siempre necesitamos una fuente de luz que va a depender de qué región del espectro estemos trabajando. Si es visible o si en el UV. En el visible vamos a utilizar una lámpara de tungsteno, y en el visible, en el ultravioleta, una de deuterio. Como dijimos anteriormente cuando analizamos este gráfico, vamos a trabajar siempre en la región de máxima absorbancia de luz.
dijimos que esta era una longitud de onda específica del analito. Entonces, mediante algún selector de longitud de onda, que dependerá del equipo, vamos a seleccionar la longitud de onda de trabajo. Esto es para que el ensayo sea específico para ese analito. Va a haber un lugar del equipo donde se va a colocar la cubeta de medición, es la portamuestra, ¿sí? Va a haber algún tipo de detector de la intensidad de la radiación que pasa luego de que una parte fue absorbida por la muestra, ¿sí? Y luego va a haber algún registro de la señal. Nosotros en el laboratorio utilizamos un espectrofotómetro Beckman 640DU, que es el modelo. El principio básico es el que mencionamos en la diapositiva anterior. Vemos que acá tenemos el compartimiento portamuestra, ¿sí? Acá tenemos toda la parte de la detección, y todo lo anterior es el sistema óptico. Tenemos una fuente que, como dijimos, la podemos elegir entre tungsteno para cuando trabajemos en la región del visible, que es en este caso, ¿sí? Tiene una opción de trabajar en la región UV mediante el uso de una lámpara de deuterio. Y después tiene todo un sistema que permite seleccionar la longitud de onda deseada y enfocarla. La selección de la longitud de onda se hace con una red de difracción. Y tiene todo un sistema de, acá ven, de espejos y filtros que lo que hacen es enfocar el haz de luz para que incida en la muestra. En los equipos de campo, los kits que se denominan, este selector de longitud de onda es un filtro. Un filtro que deja pasar una longitud determinada. En los equipos de laboratorio, que son mucho más grandes, robustos, la red de difracción lo que me permite es seleccionar la longitud de trabajo. Todo este sistema óptico lo que hace es seleccionar la longitud de onda óptima, que es aquella para la cual la muestra tiene una máxima absorbancia. Como dijimos antes, en espectrofotometría visible y ultravioleta lo que se aprovecha es la relación lineal que hay entre la absorbancia y la concentración. Esto siempre y cuando trabajemos en la zona y en las condiciones en que se cumpla la ley de Beer. En este tipo de determinaciones es necesario preparar una curva de calibración previa, con patrones que sean apropiados y que sean confiables. Es necesario establecer el rango de trabajo que sea lineal. En esta figura vemos una curva de calibración para la determinación, en este caso de cobre, pero es válido para cualquier espectrofotometría. En ella se grafica la absorbancia versus la concentración del analito. Es importante observar que el rango de trabajo
o sea, la concentración mínima y máxima, tienen que ser aquellas en donde se verifique la relación lineal entre la absorbancia y concentración. Este rango de trabajo está dado en las normas, y si la norma no lo indicase, es el laboratorio el que tiene que determinar este rango lineal de trabajo. Por debajo de esta concentración mínima y por encima de esta concentración máxima de trabajo, la recta se convierte en una curva. Y se considera que por encima de esos valores y por debajo de esos valores, el método no es confiable. ¿Cómo se construye esta curva de calibración? Bueno, se preparan, esto es en general, ¿sí? Se preparan patrones o estándares que tengan concentraciones, la mínima, tiene que contener la mínima, la máxima y concentraciones intermedias. Entonces, para cada concentración se mide en el espectro la absorbancia. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cuando se preparó una solución de cobre que tiene 2 partes por millón o miligramos por litro, la absorbancia fue de 0,1, ¿sí? Cuando se preparó una solución de 4 partes por millón de cobre y se midió en el espectrofotómetro, se obtuvo una absorbancia de 0,25. ¿Sí? Cuando se midió para una concentración de 5 ppm, la absorbancia dio casi 0,3. Bueno, con estos valores se construye la recta, se emplea la metodología de cuadrados mínimos. Entonces, luego, cuando yo quiero conocer la concentración de una muestra de cobre, en este caso, que sea incógnita, yo traigo la curva, que en el caso de nuestro espectrofotómetro están guardadas en el espectro, llamo a la curva y leo la absorbancia de mi muestra incógnita. Y entro, supónganse que la absorbancia es de, no sé, 0,25, intercepto a la curva y estaría dando, bueno, otra vez, una concentración de aproximadamente 5, ¿sí? En el caso de la determinación de DQO, el analito es la materia orgánica, y nosotros recuerden que utilizábamos como estándar o patrón KHP. Entonces, ahora ya específicamente para nuestra reacción de oxidación del KHP, vamos a preparar una solución que llamamos solución madre, que tiene una concentración conocida en términos de DQO, ¿sí? Y preparamos soluciones intermedias. Para cada solución intermedia, leemos la absorbancia. Esta metodología, la espectrofotometría visible y UV, tiene muchas aplicaciones en la química ambiental. ¿Sí? Se utiliza sobre todo en la región visible. Y estos son algunos de las determinaciones que se realizan por este método. Nitritos, fosfatos en agua y efluentes, dióxido de azufre y NOx en aire, cianuros, fenoles, detergentes, nitrógeno total, Kjeldal, son algunas de las determinaciones que se realizan en aguas y efluentes. Bueno, por supuesto DQO, como estamos viendo ahora, y hay una determinación que se utiliza
para medir los nitratos en agua, que es mediante la espectrofotometría, pero en el rango ultravioleta. Es una metodología interesante, pero bueno, hay que tener en cuenta, si alguna vez a ustedes les interesa, que el agua en el que se va a medir nitratos tiene que ser bastante pura y libre de materia orgánica, ¿sí? No se emplea para efluentes esta técnica, porque la materia orgánica constituye en esta determinación de nitratos una interferencia. Esta es una precaución que hay que tener en el laboratorio para el que realiza el ensayo, ya que las soluciones que se emplean en la digestión son muy oxidantes. Las soluciones de dicromato y de ácido sulfúrico son fuertemente corrosivas, oxidantes, por lo tanto hay que tener mucha precaución cuando se trabaja en el laboratorio, cuando se manipulan estas soluciones. Además, cuando se mezcla la solución de dicromato con el ácido sulfúrico, se genera calor. Antes de colocar los tubos en el termorreactor, hay que agitarlos bien para evitar un calentamiento local en el fondo de los mismos y una posible reacción explosiva. Las medidas de conservación de las muestras son las siguientes. Las muestras tienen que ser guardadas en botellas de vidrio. Se le agrega ácido sulfúrico concentrado hasta que el pH de la muestra sea menor que 2. Esto es debido a que a esa concentración de ácido, las bacterias no pueden realizar sus desarrollos metabólicos. Por lo tanto, se detienen todos los procesos degradativos en los que intervienen los microorganismos. Por eso mismo también hay que guardarlas refrigeradas hasta su análisis, ya que a la temperatura de la heladera, que es 4 grados aproximadamente, también están detenidas las actividades de los microorganismos. Si las muestras son conservadas en estas condiciones, a pH ácido y a temperatura de 4 grados, se pueden guardar las muestras durante 28 días, desde el ingreso al laboratorio hasta la realización del ensayo. Para producir ese calentamiento controlado, esa digestión, esa oxidación, se utiliza lo que llamamos un termorreactor. El termorreactor tiene cavidades donde se colocan los tubos, como vemos acá, que ahora vamos a hablar de los tubos. Se coloca, como dijimos, los tubos en estas cavidades que están en contacto con una parte del equipo interna, a la cual no tenemos acceso, que se encuentra a una temperatura controlada. Todo esto se maneja desde un panel de control, y además tiene un timer que permite que el calentamiento se termine al cabo de las 2 horas. Este equipo permite garantizar que las condiciones del ensayo de temperatura y tiempo de digestión están perfectamente controladas. Por otro lado, estos tubos tienen una medida también normalizada, un volumen normalizado, y acá vamos a contener la solución de digestión, que es la de dicromato de potasio en medio ácido,
Vamos a tener la solución de catalizador, de la sal de plata, y también va a tener el agregado de la sal de mercurio, que se acuerdan que actuaba como complejante o secuestrante de los iones cloruros. A estas soluciones se le agrega una cantidad determinada de efluente o agua que contiene el analito, que es la materia orgánica. Esta, bueno, es un listado de las soluciones. La solución de digestión va a contener el dicromato de potasio, ácido sulfúrico y la sal de mercurio. Sería una solución. La otra solución es la que tiene el catalizador de sulfato de plata en ácido sulfúrico. Otra solución que se va a emplear es la solución madre de patrón de trabajo de KHP. Como vamos a ver en una filmina posterior, vamos a preparar una solución de KHP de trabajo madre que tenga una concentración conocida de 2000 miligramos por litro de oxígeno, o lo que llamamos 2000 de DQO. Le llamamos solución madre porque a partir de esta solución madre vamos a preparar soluciones de trabajo, que van a ser los puntos de la curva de calibración. La norma indica que el punto inferior de QO es de 100 miligramos por litro de oxígeno, y el último punto es el de, en algunas normas dicen 1000, en otros 900. Nosotros vamos a preparar soluciones intermedias de trabajo de 200, 400, 500, 600 y 800. En realidad, el número de soluciones intermedias de trabajo lo determina el laboratorio de acuerdo a su sistema de calidad. Cuanto más puntos tenga esta curva de calibración, más confiable va a ser. Pero bueno, hay una limitación, que es la de económica, la de tiempo, la de comodidad en el trabajo, ¿sí? Entonces, el número de ellos va a depender de, como les dije, de cada laboratorio y las posibilidades que tenga. Vamos a retomar la ecuación, la reacción que vimos hace un rato, que era la de oxidación del KHP o ftalato de potasio con el oxígeno. Si nosotros la igualamos, vamos a obtener que 2 moles de KHP son oxidados por 15 moles de oxígeno. O lo que es lo mismo, 1 mol de KHP es oxidado por 7,5 moles de oxígeno. Si nosotros hacemos los cálculos, considerando que la masa molar del KHP es 204 gramos por mol, la masa del oxígeno es 32 gramos por mol, según esta relación estequiométrica, 1 mol a 7,5, vamos a tener que 204 gramos de KHP son oxidados por 240 gramos de oxígeno. Si hacemos una relación, una regla de 3, vamos a tener que 1700 miligramos de KHP van a ser oxidados por 2000 miligramos de oxígeno. Esto se lee como que una solución de KHP de 1700 miligramos
va a tener una demanda química de oxígeno de 2000 miligramos de oxígeno por litro. Esta va a ser nuestra solución madre, ¿sí? La que tenga 1700 miligramos de KHP por litro. Repito, esta solución tiene una DQO de 1000 miligramos de oxígeno por litro. O también se lee de esta forma, que esta solución va a ser oxidada por 2000 miligramos de oxígeno por litro. Esta curva de calibración se construye previamente al ingreso de las muestras. Estas curvas de calibración son bastante trabajosas, requieren bastante tiempo, entonces lo que hace un laboratorio en general es preparar periódicamente curvas de calibración y tenerlas guardadas en el espectrofotómetro. Cuando llegan las muestras, uno busca en el espectrofotómetro la curva que necesita, y entonces así, con esta curva realiza la determinación del analito de la muestra y hace la determinación espectrofotométrica sobre esta curva de calibración. Bueno, ahora cuando hablemos de la determinación en sí, vamos a ir viendo que hay puntos que son críticos para asegurar la calidad de los resultados. Uno es el que hablamos antes de la preparación de la solución madre. Dijimos que es una solución patrón, o sea que hay que utilizar un patrón de KHP. Ese patrón tiene que ser confiable, ¿sí? O sea que tiene que ser un patrón primario, y que debe ser mantenido una vez que uno lo adquirió en condiciones de manutención aceptables, de temperatura, humedad. Algunos pueden ser también, deben ser cuidados de la luz. Eso todo está en las normas que hay que observar, ¿sí? ¿Cómo se prepara la solución madre? Bueno, se pesa una cantidad determinada, es 1700 miligramos. La balanza tiene que darnos una confiabilidad también, o sea que la balanza tiene que estar calibrada al momento de la pesada, tiene que estar en una sala apropiada y con las condiciones ambientales también apropiadas. Esa masa se lleva a un matraz, y ese matraz es un material volumétrico que es crítico, ¿sí? Entonces ese matraz tiene que estar calibrado y también verificado periódicamente. Todos los equipos que son calibrados o verificados tienen que serlo según un programa que cada laboratorio va a establecer, una frecuencia y condiciones de calibración. Como dijimos, para elaborar la curva de calibración hay que hacer soluciones de trabajo o soluciones intermedias. Estas son las soluciones que preparó el laboratorio en su momento para realizar la curva. De 100, 200, 400, 500, 600 y 1000 miligramos por litro de oxígeno. Para llegar a estas concentraciones, lo que hizo el laboratorio fue tomar distintos volúmenes de la solución madre de KHP y llevarlos a volumen en estos matraces. O sea, se tomó 5 mililitros de la solución madre y se llevó a un matraz de 100 mililitros. Cuando se hizo esta dilución, dio como resultado una solución de 100 miligramos por litro de oxígeno de DQO. Y así sucesivamente. Como ven,
estas mediciones también tienen que ser exactas, tienen que ser confiables. Entonces, los volúmenes con los que se va a medir los volúmenes, las pipetas con las que se van a medir estos volúmenes, tienen que estar también calibradas y verificadas. Lo mismo es crítico el volumen que yo voy a medir en este matraz. Los matraces que se utilicen tienen que estar también calibrados y verificados. Ahora les voy a explicar otro punto importante del control de calidad de un laboratorio, y es el siguiente. Dijimos que nosotros previamente en el laboratorio construíamos nuestra curva de calibración y cuando la llamábamos medíamos nuestra muestra. Hay dos opciones de trabajo. Una es preparar la curva de calibración y a continuación, inmediatamente, leer las muestras. ¿Qué pasa si nosotros guardamos la curva de calibración y, no sé, cuando vienen las muestras, al cabo de 15 días después o un mes después, llamamos a la curva de calibración y medimos nuestras muestras? El laboratorio se tiene que asegurar de que no cambiaron las condiciones en el equipo, en el espectrofotómetro, desde que se hizo la curva de calibración hasta que se hace el análisis de las muestras. Nosotros tenemos que asegurarnos que las condiciones son las mismas. Hay que pensar que un espectrofotómetro en un laboratorio es utilizado por varios analistas. Entonces, nosotros tenemos que garantizarnos de que las condiciones no cambiaron. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, se prepara en el momento que se van a analizar las muestras una solución de verificación de KHP. O sea, que yo preparo una solución que tiene un ADQO que, fíjense que es 500 miligramos por litro de oxígeno, o sea que está en la mitad de la curva. Y yo, con esta solución, verifico que esta solución que yo preparo, que tiene 500 miligramos por litro, cuando yo la llevo a la curva, me da 500 miligramos por litro. O sea que coincide la teórica, que es de 500 miligramos por litro, con la que se obtiene de medirla en la curva. Bueno, acá explica cómo se hace. Se toma con pipeta forada 25 mililitros de la solución madre y se introduce en un matraz aforado de 100. Se lleva a volumen con agua y esta solución de verificación se la trata como una muestra más, o sea, se la corre como una muestra más. Es lo que se llama muestra de control. Tiene que dar un valor de KHP coincidente con 500 miligramos por litro de oxígeno. Otra cosa que quería destacar es que también cada laboratorio tiene que establecer cuál es la validez de su curva de calibración. Yo les dije hace un rato que la curva de calibración yo la preparé, por ejemplo, hace un mes o hace 15 días, y la llamo en el momento que tengo que medir la muestra. Bueno, en realidad, este periodo de tiempo, en algunas oportunidades lo dice la norma. La norma dice, bueno, la curva de calibración tiene una validez de tanto tiempo. Pero en general no es así. En general, cada laboratorio establece ese periodo de validez. Puede ser, el criterio lo va a establecer el laboratorio. Uno de los criterios puede ser que cuando se termina, por ejemplo, en el caso de DQO, se termina la solución de digestión. Cada vez que se prepara una solución de digestión nueva y se termina, hay que preparar una nueva curva. O cuando uno ve que la solución tiene alguna
la solución de digestión, por ejemplo, tiene algún precipitado, alguna anomalía, y hay que volver a preparar otro, bueno, se prepara la solución y se hace una nueva curva. Pero eso lo tiene que establecer cada laboratorio y lo tiene que tener por escrito en el procedimiento. Les voy a relatar cómo se preparan los tubos para la digestión. Se coloca 1,5 mililitros de la solución de digestión en cada uno de los tubos. Se agregan 3,5 mililitros de reactivo ácido sulfúrico sulfato de plata. Acuérdense que la solución de digestión ya contiene la solución de mercurio que actúa como comprejante de los iones cloruro. Estas soluciones, estos tubos, nosotros los tenemos guardados para el momento de uso. Estos tubos los tenemos guardados a resguardo, ¿sí? En la preparación de estos tubos es donde hay que tener mucho cuidado, porque uno manipula, el analista manipula soluciones fuertemente oxidantes. Las dos son fuertemente oxidantes. Aún más la de digestión, porque tiene dicromato en medio ácido. Al momento de hacer el ensayo, nosotros buscamos estos tubos y le agregamos las muestras. La digestión tiene los siguientes pasos. Se enciende el termorreactor, se selecciona la temperatura de trabajo, que es 148 grados centígrados, y el tiempo que va a durar la digestión, que es de 2 horas. Y se espera a que llegue a temperatura. Una vez que llega a temperatura, el termorreactor emite un sonido y a partir de ahí la mantiene. Vamos a ver cómo se preparan los tubos. Por norma, a cada tubo hay que agregarle 2,5 mililitros. En un tubo se va a agregar 2,5 mililitros de agua. Es para utilizarlo como un blanco de reactivos. Siempre en las medidas espectrofotométricas hay que preparar un blanco. Cuando vayamos al laboratorio vamos a ver que el equipo pide, antes de realizar las mediciones, un blanco de reactivos. O sea, es el tubo con la solución de digestión que se le agrega 2,5 mililitros de agua. Si se va a preparar la curva de calibración, se le agregan 2,5 mililitros de las soluciones de trabajo de KHP a cada tubo. Si la curva de calibración ya fue realizada hace un tiempo y se la va a llamar, hay que preparar un tubo con una solución, agregándole 2,5 mililitros de la solución de verificación de KHP. Y los tubos que sean necesarios para las muestras, según sea una muestra o varias. Hay que tener en cuenta que todos los tubos que se preparen tienen que entrar en el termorreactor. Hay distintos modelos de termorreactor, unos tienen 12 lugares, otros 24, otros más, ¿sí? También hay que tener en cuenta que si se trabaja bajo normas de calidad, siempre hay que trabajar por lo menos con duplicados.
Si se va a hacer la curva de calibración, también, ¿sí? Mínimo, duplicados, y si el laboratorio lo ha determinado, se pueden trabajar con triplicados. Lo mismo para la solución de verificación, siempre duplicado, como mínimo. Con respecto a las muestras, hay que tener en cuenta que cuando las muestras son muy complicadas, en el sentido de que tienen mucho material particulado, eso hace que las muestras sean muy heterogéneas y sea muy difícil tomar una alicota representativa. Entonces, cuando las muestras son así complicadas, se recomienda hacer por lo menos triplicados. Bueno, ahora les voy a contar cómo se hace una curva de calibración en el laboratorio. Bueno, ya les dije que se pueden digerir las soluciones de trabajo de KHP, esos puntos intermedios de la curva. Se ponen a digerir los blancos. Y antes de realizar la medición se prepara el espectrofotómetro, se configura el espectrofotómetro. Eso implica elegir cuántos puntos se van a realizar en la curva, se colocan las concentraciones de esos puntos de trabajo y se elige en el espectrofotómetro la longitud de onda de trabajo apropiada. En el caso de nuestras determinaciones de QO, el lambda, la longitud de trabajo, es 600 nanómetros, que se acuerdan que coincide con el máximo de absorbancia en el gráfico. Esta longitud de onda está dada por la norma, que nos dice a qué longitud de onda hay que trabajar, y además de eso nosotros en el laboratorio previamente verificamos, haciendo una corrida, de absorbancia en función de longitud de onda, y verificamos que la longitud de onda de 600 nanómetros coincide con la de máxima absorbancia. Bueno, acá voy a hacer una salvedad respecto a otro equipo que estamos utilizando, que es el espectrofotómetro. También el espectrofotómetro tiene que estar calibrado. Tiene una frecuencia de calibración que es determinada por el laboratorio, y fíjense que la longitud de onda es crítica, así que bueno, uno de los puntos de la calibración es la verificación de las longitudes de onda. Esto lo realizan pocos laboratorios. Esta calibración completa de un espectrofotómetro, en nuestro caso lo realiza el Departamento de Física del INTE. Bueno, una vez que el espectrofotómetro está configurado y que las soluciones ya han sido digeridas y además pasó un tiempo hasta que se enfrió, fíjense que sale del termorreactor a temperaturas muy altas, tiene que ser enfriado, y aparte hay que esperar que toda la solución se estabilice, precipite cualquier precipitado que se pudiera haber levantado. Entonces generalmente nosotros hacemos la digestión un día y la medición la hacemos al día siguiente, para esperar que, bueno, obviamente que se enfríen y que precipiten todas las sales. Se hacen las mediciones de los blancos, se leen en orden creciente las absorbancias de las soluciones de trabajo contra blanco de reactivos. Una vez que finalizan todas las lecturas, el equipo calcula los parámetros de la curva, o sea, la pendiente y la ordenada al origen, y automáticamente hace un gráfico. El analista tiene que determinar si esa curva de calibración dio bien, ¿sí? Más allá del cálculo de
por cuadrados mínimos que hace el equipo, el analista hace también una inspección visual de la curva, ve si es necesario descartar algún punto, y también analiza el gráfico de los residuos, como vamos a ver en un momento. Esta es la planilla que nos da el equipo, ¿sí? Una vez que finalizan las lecturas. Fíjese que este es un ejemplo concreto de una curva de calibración de DQO. Lo llamamos DQO alta. Le pusimos un nombre al archivo, el componente, las unidades. Acá está es importante que la planilla contenga la longitud de onda que nosotros le seleccionamos. Y nosotros le habíamos seleccionado que íbamos a leer 7 puntos, cada uno con duplicados, ¿sí? Entonces, bueno, acá están las lecturas, con las concentraciones que calculó según la regresión de cuadrados mínimos. Bueno, esta es la planilla que obtenemos. El gráfico, el equipo nos tira este gráfico de absorbancia versus concentración. Nos da los valores de ordenada al origen y el R y la pendiente también. En este caso no ha sido descartado ningún punto. Cuando nosotros vemos que hay algún punto que está muy por fuera de esta recta, inferimos de que hubo algún problema puntual en ese punto y lo sacamos y estarían marcados en esta tabla. En este caso se aceptaron todos los puntos. Este es el análisis de residuos, que también nos tira el equipo, es un análisis estadístico, donde lo que tenemos que observar es que los residuos, o sea, los delta, ¿sí?, las diferencias entre los valores calculados y los teóricos, esas diferencias estén aleatoriamente distribuidas. ¿Qué es lo que se observa en este ejemplo? Nosotros podemos inferir, cuando ocurre esto, es que los errores cometidos en la determinación, toda determinación tiene errores, estos errores fueron aleatorios. Si estas diferencias o residuos tuvieran una tendencia, por ejemplo, más del lado positivo o negativo, podríamos inferir que hay un error sistemático que debemos corregir. Estos análisis de residuos nos permiten hacer un seguimiento. Es decir, que vamos observando a lo largo de las distintas curvas de calibración cuál es la tendencia. Si vemos que se mantiene esta distribución aleatoria, consideramos que no hay ningún problema. Si vamos viendo que cada vez hay más tendencia, ¿sí?, cada vez más puntos de un lado u otro del cero, bueno, tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Tendremos que hacer alguna reunión entre analistas y jefes, y también el responsable de calidad, donde empecemos a estudiar, bueno, cuáles pueden ser esas fallas sistemáticas, ¿sí? Pueden ser errores en que el equipo esté fuera de calibración, o haya sufrido algún desperfecto, o puede ser que se esté utilizando pipetas también fuera de calibración, o la balanza no está en condiciones. Bueno, hay que hacer todo un estudio para poder corregir esa tendencia. También observamos
que el coeficiente de correlación, el R, sea superior a un valor que establecemos en el procedimiento. El recomendado es el R de aceptación es de 0,995. Bueno, también vemos que la ordenada al origen no difiera significativamente de 0, y como les dije antes, que el gráfico de residuos, en él los puntos estén distribuidos al azar alrededor del 0 y si no haya tendencia. O sea, estén distribuidos aleatoriamente. Una vez que la curva se acepta, una vez que observamos que sigue todos estos criterios, tenemos dos opciones. O la guardamos y la utilizamos cuando la necesitemos, o a continuación leemos las muestras. Vamos a ver cómo se realiza el análisis de muestra. Se preparan los blancos, siempre, con agregado de agua destilada. Para las muestras se agregan 2,5 mililitros en los tubos preparados y se llevan a digerir. Como les dije antes, las muestras que son muy heterogéneas pueden requerir determinaciones múltiples, mínimo duplicado, pero pueden ser necesarias aún más replicados. Si las muestras se analizan en otro día distinto, que se hizo la curva de calibración, también hay que preparar junto con esa corrida las soluciones de verificación con sus duplicados. Nosotros tenemos un registro de la identificación de los tubos en blancos, muestras. Es importante la fecha en que se realiza la digestión y, si es necesario diluir las muestras, qué dilución se realizó. Todo esto se realiza para asegurar la trazabilidad de los resultados. Esto quiere decir que nosotros podamos rastrear en cualquier momento en qué fecha se hizo, con qué reactivos, cuál fue el analista, en qué condiciones, si las fechas si las calibraciones estaban en fecha. Una vez que se hace la digestión, se pasan las 2 horas, como les dije antes, se espera un tiempo para que se enfríe y que se precipiten las sales que se pudieran haber suspendido, y una vez que pasó esto, se puede realizar la determinación espectrofotométrica. Se abre el espectrofotómetro, se busca el archivo correspondiente a la curva de calibración. Es importante verificar que la curva sea la vigente. Vieron que tenía una identificación, la curva. Bueno, se leen las absorbancias de la muestra contra blanco de reactivo y se registran los datos obtenidos. O sea, el equipo lo que hace es, a partir de la absorbancia que lee y la curva de calibración, intercepta, digamos, esa curva y nos da los valores de DQO de las muestras. Es muy importante observar que si la DQO en alguna muestra supera el punto máximo de validez de la curva, que en este caso es 1000 miligramos por litro de oxígeno, hay que realizar una dilución de la muestra y repetir el análisis. Bueno, ¿qué dilución hay que hacer? Eso dependerá de cuánto haya sido superado ese valor de 1000, y en, bueno, los antecedentes que se tengan de la muestra, y en, bueno, la capacidad del analista para observar todos estos datos, y en base a ellos encontrar la dilución adecuada. Si nosotros hiciéramos una dilución y descubrimos, mediante la medición, que otra vez se va de la curva, hay que hacer una nueva dilución y volver a repetir el análisis. En este caso, es útil que el analista tenga una pericia en el tema de la observación visual.
¿sí? El color que adopta la muestra, si el adecuado supera los 1000 metros, es un verde esmeralda. En ese caso, que el analista pueda detectar ese valor visualmente, no es necesario que vaya al espectro y realice la medición. Puede decidir hacer él una dilución, ¿sí? Pero esto, lo repito, depende del entrenamiento que tenga el analista para detectar valores por encima, colores que se correspondan con valores por encima de los 1000 de DQO. Una vez que se obtiene el valor del espectrofotómetro, se realiza el cálculo. La DQO final es igual a E, que es el valor obtenido de la curva de calibración, por el factor de dilución de la muestra. La verificación de la curva se debe realizar cada vez que se analiza un lote de muestras, al menos que, como les dije antes, el mismo sea analizado a continuación de la curva de calibración. O sea, sin que se haya apagado la lámpara del espectrofotómetro. También, como control de calidad, se hacen replicados de muestras y se calcula el promedio. Este promedio no debe diferir en un valor determinado, que será el laboratorio que lo establezca previamente.